Voy a decirlo aunque suene boomer. La culpa la tienen los videojuegos. Eh, Dentro del imaginario colectivo, uno de los espacios donde ha sobrevivido la imagen del mago y también del hechicero, del conjurador y otras derivaciones, es en los videojuegos, herencia de la literatura fantástica. Y a la hora de tener que seleccionar personajes, estos arquetipos, siempre como que se intenta compensar el poder para que no esté muy roto, para que no haya que nerfear, etcétera. Y uno tiene como, hay más variedades, lo sé, pero dos grandes arquetipos. Está el guerrero, que carece de inteligencia, pero es muy fuerte, tiene mucha fuerza física. Hay otro tipo también de personajes que tiene mucha agilidad y que destreza y que arco y flecha. Y aparte están estos personajes mágicos, que son los que tienen inteligencia y capacidad de tirar rayos y estas otras cosas, pero que en compensación carecen de fuerza física, así como los otros carecen de inteligencia representada en estos poderes psíquicos. Y en eso que se entiende dentro del contexto del juego que es una forma de darle equilibrio a los distintos personajes y que también sirve para ir dentro del contexto del juego. Todo juego es un ámbito de aprendizaje para ir conociendo y entendiendo las distintas facetas de las distintas competencias que tenemos los distintos seres humanos. Eh, Al traspasarlo a la práctica real de la magia, se nos produce un problema. Y quizás la primera parte de este problema son aquellos que no son capaces de distinguir entre la magia de la ficción y la magia que practicamos en la realidad. Ocurre parecido con los que no son capaces de distinguir la ciencia ficción de la ciencia real. Ese es otro tema. Mm. Y esta visión de ficción, de fantasía, ha llevado a que mucha gente crea que el estado físico es totalmente innecesario para la práctica de la magia, de la meditación, de la espiritualidad en general. Y eso atenta contra todo lo que sabemos históricamente. Bueno, antes de irme a la historia, quiero decir que en la práctica, en la realidad, nunca he conocido a un meditador, de verdad, no de los farsantes, no, un verdadero meditador que no esté en un buen estado físico o que cuente con unas mínimas capacidades físicas. No, todos han estado en buen estado físico. Los que he conocido tanto en el Zen, en el yoga, todos han estado en un estado. Nunca me he encontrado a alguien que tenga así como dificultades físicas, pero que en cambio se pone a meditar y sea un gran meditador. Nunca, nunca he conocido. Eso es una ficción. Por eso cuando veo estos supuestos líderes de corrientes mágicas, especialmente de la mano izquierda, que se nota que son unos cerveceros en esas barrigas descuidadas y en lo demacrado que están, se ve que no han tenido ningún cuidado por el cuerpo. No les creo para nada que hayan realizado meditación. Y es que tiene mucho que ver, está íntimamente relacionado el cuerpo. Y es que, a ver, vamos por partes. No podemos separar la mente y el cuerpo, no solo porque la mente habita en el cuerpo, no, la mente es el cuerpo. Incluso en nuestra analogía más básica, moderna, que es la del cerebro, que tenemos esta cuestión de que homologamos cerebro y mente, lo que es un error, pero incluso así, el cerebro, decimos, no, la mente y el cuerpo, no, la mente es parte del cuerpo y ni siquiera es el cuerpo, o sea, ni siquiera es parte del cuerpo, es el cuerpo. Todos nuestros pensamientos ocurren en el cuerpo. Esta separación hace pésimo la analogía computacional. Tendemos a entender que nuestro cuerpo vendría a ser el hardware, o sea, la parte física del computador, y la mente sería el software, que es la programación. Eso no existe en el cuerpo, y eso lo dicen los biólogos, lo dicen
todos los que han estudiado en serio esto. Yo creo que el primero que le escuché esto fue a Francisco Varela. No, en el caso de, no solo de los seres humanos, en el caso de todo ser vivo, el software es el hardware y el hardware es el software. No hay cosas por separado. Eso es una ilusión que nosotros no hemos instalado y que afirmarnos en ella es negarnos a la verdadera aceptación de lo que somos. Y eh, creo que gran parte es flojera. Y de hecho, especialmente estos que dicen que no, todo es mente. Claro, dicen todo es mente y de paso niegan el cuerpo. Así que uno tiene que preocuparse solo de esto y no del cuerpo. Claro, estamos, aquí estaríamos como en el extremo de lo que planteaba Genófanes de Colofón, ¿no? Puesto que él discutía mucho el gran respeto y valor que tenían los atletas olímpicos en su tiempo, a diferencia de la gente inteligente. Pero vamos, son temas de discusión antiguos, estamos en el siglo XXI. Les he hablado mucho acerca de lo importante y fundamental que es en el ámbito de la magia, no solo estar conscientes de nuestro lóbulo frontal, manejar nuestra mente racional, o sea, manejar en realidad, diciéndolo bien, la actividad de nuestro córtex prefrontal, sino que también la gestión emocional. Y el tema es que la gestión emocional, el sistema límbico, está ahí instalado en torno a la conexión que tenemos entre la columna y el cerebro, por donde pasa la información del cuerpo. Lo que antiguamente se llamaba, que ya nadie le llama así porque es un pésimo nombre y que no tiene ninguna coherencia, el cerebro reptiliano. Está la ínsula, la corteza cingulada, todo eso, que hace la interfaz, que pasa la data, digamos, del cuerpo al cerebro y del cerebro al cuerpo. Y ahí está instalado el sistema límbico. O sea, todas estas corrientes eléctricas que llegan del cuerpo, o sea, del resto del cuerpo al cerebro, son moduladas por el sistema límbico, es decir, por las emociones. De hecho, podríamos encontrar un correlato directo entre la mala gestión emocional, perdón, la negación de las emociones que tenemos en la cultura contemporánea con el mal estado físico generalizado. Principalmente por medio del abuso del negocio de la comida, que instala toda esta necesidad. No necesitamos comer 3 veces al día. ¿Por qué necesita alguien comer en la noche? ¿Qué actividad física vas a realizar durante la noche que te requiera una carga energética? No, eso solamente son cosas que se han instalado para vender más de este producto de la industria de la comida, que tiene que ver más con la economía capitalista que con las verdaderas costumbres o con las verdaderas necesidades fisiológicas que tenemos. O sea, veamos el sumum de nuestra cultura, Estados Unidos, donde la obesidad mórbida es una pandemia. Y donde, según lo que dicen los que han migrado para allá, es difícil no comer comida chatarra porque es lo más barato que hay. O sea, hay toda una cultura de despreocupación de nuestro cuerpo físico. Podemos incluso relacionarla a los orígenes de la revolución industrial con esa necesidad. Ese es otro tema. Que lo podemos ver aparejado a esta incapacidad que tenemos de reconocer las emociones y gestionarlas. No de la misma forma que no reconocemos nuestro cuerpo ni sabemos gestionarlo. Tenemos incluso en el cristianismo, tenemos ya anotaciones sobre cómo, de la importancia de la actividad física antes de practicar la oración, por ejemplo. O sea, ni hablemos del yoga. O sea, la actividad física, los ejercicios que hoy en día
Ojo que el yoga actual está mezclado con la gimnasia suiza y lo que entendemos en Occidente como yoga moderno es distinto a lo que era antiguamente el yoga. Pero igual conllevaba una determinada preparación física. Porque sin esa preparación física no vas a poder gestionar tu cuerpo ni tu mente. O sea, uno lo primero que tiene que hacer, o incluso a nivel de imagen mental, nosotros en la meditación lo que buscamos es gobernar la mente, concentrarnos en un solo punto. Y sin, bueno, no tenemos un control tan voluntario de nuestra actividad mental como si lo tenemos del cuerpo. Y si no somos capaces de controlar nuestro cuerpo, de dejarlo quieto mínimo media hora, sin que se mueva, sin que tengamos que rascarnos, sin que tengamos que, oh, porque se me está no sé qué, o porque me empieza a doler algo. O sea, si no podemos gobernar nuestro cuerpo, ¿cómo pretendemos gobernar la mente? Peor aún, pongámonos en contexto, si siempre a estas cosas les falta contexto. Esta cultura que tenemos de sentarnos en sillas ha producido que tengamos una debilidad muscular. A ver, esta costumbre de sentarnos en silla que para nosotros, que somos la menor parte de la población, que lo consideramos tan normal, es un fenómeno que es propio también de la modernidad. Se masificó luego de la... Alguien me puede corregir si estoy equivocado en esto, pero hasta donde yo sé fue después de la peste negra. Claro, el hecho de levantar las superficies sobre las cuales nos alimentamos y ergo también la superficie en la que nos sentamos para alimentarnos, ahí, permitió separarnos de los ratones y otros portadores de los virus, las bacterias que producían la peste negra. O sea, fue una cosa higiénica, fue de hecho incluso un desarrollo evolutivo que nos permitió sobrevivir a este tipo, a esta pandemia. Estamos hablando ahí de mediados del 1300, fue un tema largo, no habían vacunas en ese tiempo. Así que se entiende histórico-culturalmente. El tema es que a lo largo del tiempo ha generado una serie de debilidades, especialmente en la zona de la columna. Y de ahí creo para los que ya entienden el tema y no me siguen discutiendo de que no, que el estado físico no tiene que ver nada con tus capacidades de meditación, no. Están íntimamente ligados. ¿Dónde hay que poner la atención? O sea, cuando el mago va al gimnasio, ¿qué le preocupa? Primero, elongación. Eso es fundamental. Elongación de todo, pero principalmente elongación de columna. Ejercicio básico, pueden buscarlo, el gato vaca, que se colocado en posición cuadrúpeda, la columna para abajo, para atrás, eso es un buen ejercicio. De hecho, recuerdo que Yogi Bayan en el Kundalini Yoga decía esto, de que la flexibilidad de tu columna determina cuán viejo estás en el fondo. Preocuparnos de la elongación de columna. Yo, de hecho, diariamente lo que hago son los ejercicios del Kundalini Yoga de elongación de columna, que tiene una serie de ejercicios que te permiten elongar desde la base, después la parte superior, hombros, cuello. Elongar la columna nos permite ir corrigiendo toda una serie de deformaciones culturales que tenemos con respecto a ir curvando, a exagerar la lordosis inferior que nos hace levantar. Se ve muy bonito, yo lo sé, para ir a coquetear, pero que separa, produce un desequilibrio en la base de la columna y eso nos hace sentir completamente desequilibrados. A mí me da mucha risa cuando empiezan, no, que el equilibrio de los chakras, que tienes que alinear tus chakras como una cosa muy mística. Alinear los chakras es enderezar la columna. O sea, son imágenes metafóricas que pusieron ahí para enseñarte a enderezar la columna. Bueno, estamos acostumbrados, especialmente ahora con el celular, a andar encorvados y tenemos una pésima postura de la columna. Y eso nos afecta cuando uno se intenta realmente, cuando uno se coloca en postura para meditar, intenta realmente enderezar la columna, ahí se da cuenta de cómo esa musculatura se ha debilitado.
Y para poder ir, ¿cómo decirlo?, esculpir esa, esa, ¿cómo se llama?, esa musculatura, primero tenemos que ablandarla. O sea, si uno ya está encorvado y quiere volver a una posición erecta del tronco, primero va a tener que elongar la columna. Si no, se empiezan a producir una serie de dolores. Se los digo por experiencia. Elongar, especialmente la columna, es fundamental. Elongar las piernas también, cuando uno practica, ya sea que esté en posición de loto o que esté en lucutún, en posición de rodillas. Después de la media hora, si uno no tiene una buena elongación, se empiezan a entupecer las piernas y se empiezan a producir dolores que afectan a la buena meditación. Así que la primera parte, la elongación, es fundamental. De hecho, lo primero que hago antes de empezar a hacer mi rosario de la mañana, antes de meditar, antes de los rituales, primero elongo. Y segundo, lo que en el gimnasio llaman el core, el núcleo. La zona abdominal. Es la parte que culturalmente tenemos más debilitada. De hecho, fíjense, salgan a la calle y vean cómo camina la gente. Se van a dar cuenta que culturalmente tenemos la lordosis inferior instalada y caminamos encorvados así. Tenemos la columna así como una S exagerada. Y pongan un video para ver gente cómo camina en Oriente, donde están más acostumbrados a sentarse en el piso. Y fíjense en cómo camina. La gente culturalmente camina mucho más derecha que nosotros. Bueno, para poder enderezar la columna, alinear los chakras, hay que tener una determinada musculatura abdominal mínima. Y que de hecho cuando uno la logra y se está en la posición y se dispone a meditar, uno siente la estabilidad, uno siente un estado estructural que te facilita a ir acallando el resto de los sentimientos, los sentimientos también, pero iba a decir los pensamientos, porque uno siente la quietud del cuerpo y cómo es algo natural. Y ya que la mente está en el cuerpo y el cuerpo es la mente, al aquietar el cuerpo, aquietamos la mente. Bueno, perdón. A ver, recién medité, así que me está todavía, como que hay días en que queda con ganas de más, ¿no? Así que, queridos magos, elongación. Elongación de todo el cuerpo, pero principalmente de la columna. No olviden, de hecho, ¿cómo se llaman? Los gimnastas, los que hacen pesas, hacen mucho ejercicio de elongación de columna. Ese tipo de ejercicios es fundamental. Los ejercicios con el que empiezan las crillas de Kundalini Yoga, se los recomiendo especialmente, son los que yo uso. Lo mínimo, busquen el gato vaca. Es un ejercicio bueno que también lo hacen en los gimnasios. Y una vez hecho eso, entrenamiento del abdomen. No me quiero alargar, pero tengo que darles 2 datos fundamentales. Hay 2 ejercicios que son muy buenos para esto y que son simples, muy simples. Hay un ejercicio que, según muchos, es el ejercicio más completo que uno puede realizar, que va a trabajar todos los grupos musculares o la mayor parte de ellos, pero principalmente el que nos interesa, abdominal, que es la plancha abdominal, que es la media plancha, con los antebrazos apoyados, los brazos apoyados en el suelo. No es la plancha alta, sino esa plancha, que no hay que realizarla nunca por más de 1 minuto, recuerden eso, y que hay que hacerla siempre respirando. No lo hagan conteniendo la respiración durante ese minuto, porque eso puede dañar ciertos grupos, esa apnea puede dañar los músculos. Pero ese ejercicio, que hay que hacerlo varias series de hasta 1 minuto, es el mejor ejercicio que pueden hacer. Ya haciendo eso todos los días es un gran avance.
si no tienes cómo averiguar, no quieres o no te quieres complicar más, mi recomendación es que hagas gato-vaca para elongar columna y una serie de, ¿cómo se llama?, de planchas abdominales de 1 minuto como ejercicio base. Para los que además practican pranayamas, es decir, ejercicios de respiración, les aconsejo incluir el kumbhaka cuando contenemos la respiración sin aire. Exhalamos y nos mantenemos sin aire. Pero en ese, para que esto pueda funcionar como ejercicio abdominal, además hay que contraer todos los músculos abdominales hacia adentro y hacia arriba, como hacia el estómago, hacia el corazón. Los apretan todos hacia arriba, al mismo tiempo que están sin nada de aire. Y después exhalan y continúan con su ciclo de respiraciones. El vacío abdominal, lo pueden buscar así. Vacío abdominal es un ejercicio que lo practica hasta Schwarzenegger. Es un ejercicio muy conocido entre los culturistas que esto lo vi en alguna parte, pero habría que confirmarlo. Y que de hecho ellos lo habrían aprendido o lo habrían copiado de los yogis de la India. Porque sí, dentro de los pranayama, esto de este kumbhaka de botar todo el aire y contraer, es un ejercicio muy antiguo y que está relacionado con el tema de la respiración, pero que también fortalece abdomen, que como les digo, es algo que necesitamos para tener una buena práctica de la meditación en la magia. De hecho, cada vez que digo esto, meditación en la magia o el yoga en la magia, me suena como a redundancia, porque en el fondo la magia es la disciplina de la meditación de Occidente. De hecho, antes de la influencia oriental en nuestra cultura, la meditación acá tenía otro significado. Cuando vemos, por ejemplo, las meditaciones metafísicas de Descartes, cuando Paracelso decía que toda persona debía sentarse a meditar, no se estaba refiriendo a esto. Cuando Paracelso habla de meditar lo llama contemplación. En el cristianismo es la oración. Ahí podemos ver cosas equivalentes. Pero antes la meditación era reflexión. Bueno, ese es tema para otro mate. Querido mago, no dejes estar tu cuerpo, o si no te convertirás en lo que se conoce vulgarmente como un mago de sillón. El mago debe estar en buen estado físico, de lo contrario no va a poder meditar. Lamento informártelo, pero con el tiempo me lo vas a agradecer porque vas a vivir mucho más tiempo y se te va a facilitar todo el ejercicio de la meditación. Pero calla el compuche.